Hoy trataremos de hablar y profundizar sobre el tema de las sincronicidades. Sobre este tema yo he buscado muchas veces en internet, en buscadores como Google, en Reddit también, estoy en los hilos de Reddit principales tipo Synchronicity, etc. Y lo que en general he observado es que hay una gran repetición todo el tiempo de conceptos, que no se avanza mucho en el campo del estudio de lo que son las sincronicidades. Con sincronicidad entendemos estos dos sucesos que aparentemente están desligados y en los que nosotros encontramos un patrón que los liga de pronto. Como decía, la información, digamos, que pulula a nivel masivo es un poco un trasunto del asunto junguiano, digamos, por decirlo así. Entonces, a partir de ahí, decidí buscar en otras fuentes no indexadas pues, libros que me pudieran interesar sobre el tema. En Library Genesis me introduje directamente el término sincronicidad en inglés y me parecieron unos 62 títulos que se habían publicado en los últimos años y que estaban allí en PDF. Los cogí todos y los miré por encima en busca de precisamente algún texto que me dijera algo que yo ya no supiera sobre la sincronicidad y que no me hubieran dicho muchas veces, algo que me resolviera un poco porque nuestra consciencia en ocasiones ve estos patrones y parece como un efecto místico, parece que tienen un sentido, parece que significan algo. ¿Por qué se da esto? Entonces encontré un texto entre esos 62 que es el que quiero comentar aquí, que tiene algunas claves que me parecen brutales o muy interesantes. Se trata de Synchronicity in a New Light del psicólogo junguiano Robin Robertson. Es un texto publicado en 2008 en A Quarterly Journal of Jungian Thought. Me interesa este texto por los hallazgos que ofrece y por su vertiente literaria. Tiene esa cualidad que los buenos ensayos comparten con la literatura policíaca, el suspense. En este texto, que encontré entre la gran maraña de textos, nos cuenta Robertson que trabajó durante un tiempo en una clínica donde los pacientes estaban recuperando de la adicción a las drogas. En la introducción al texto describe minuciosamente la bruta y aséptica arquitectura del lugar. Y en esa introducción el autor declara dos cosas. Uno, que cuando llegaba al edificio por las mañanas era capaz de sentir si las cosas estaban locas o no. Es decir, al acercarse al edificio, dice, sentía si iba a ser un día movidito o si los pacientes iban a estar tranquilos. Tal y como lo describe de forma fenomenológica, es como si pudiera oler el nivel de locura del edificio. Esta habilidad, dice, la compartía con otra doctora y cada mañana compartían sus impresiones. Esto es una impresión subjetiva que yo recuerdo haber sentido también cuando trabajaba en una agencia de marketing que tenía la sede en un piso muy pequeñito con techos muy bajos. A veces yo entraba en la habitación donde había otros 8 compañeros de trabajo y se notaba un ambiente caldeado, que era una cuestión como una tensión en el aire. Se efectivamente olía la tensión. ¿Qué es lo que componía ese olor? No sé, a lo mejor eran elementos que nuestro inconsciente detectaba, ¿no? Esto por un lado, una impresión subjetiva. Él era capaz de sentir cuando llegaba al lugar cuál era la textura energética del lugar, por decirlo así. Por otro lado, Robertson utilizaba procedimientos terapéuticos subliminales para tratar a los pacientes. Por ejemplo, si un paciente estaba ansioso, Robertson hacía lo siguiente. Mientras hablaban en segundo plano, imitaba la respiración del paciente. Luego, una vez imitada la respiración ansiosa, sincronizado con el paciente, poco a poco calmaba su propia respiración arrastrando por efecto espejo al paciente consigo. Es un efecto curioso que funciona, tiene su explicación neurológica, pero solo funciona si uno sabe ejecutarlo sin que se note y hay que ser hábil para ello. En ese estado de conexión y transferencia con el paciente, ligados por la sincronicidad ambos, el terapeuta sentía la textura emocional del sujeto al que tenía delante. No solo sentía el aroma en el ambiente del edificio, sino que cuando estaba delante, por efecto de la transferencia, sentía lo que el sujeto sentía. El paciente delante del terapeuta transfería, digamos, sus propias emociones al terapeuta y este terapeuta las percibía de maneras inefables, no solo por la palabra. A continuación, Robertson va entrando en materia y nos presenta el caso de un paciente llamado Red. Este paciente sufre de paranoia, tema que hemos tratado ya varias veces en este canal,
no sé por qué, me acabo una y otra vez de lo mismo. Robertson no es el doctor de este tal Red, sino que solo se cruzan por los pasillos. El caso es que este tal Red se obsesiona, entra en paranoia con Robertson, con el autor del paper. Y el tal Red este es un paciente como un problemático que cada vez que se cruzan le dice cosas, teme que el doctor este lo ataque, es una paranoia sin sentido, infundada. De pronto el paranoico ha escogido como objetivo al autor del paper. La cuestión es que se impregna poco a poco el aura de la paranoia en nuestro narrador y en un momento dado el narrador está paranoico también. No se da cuenta de inmediato, lo comprende al cabo de unos días. Entra con cuidado en los pasillos del hospital para no cruzarse con Red, del hospital del lugar ese para recuperarse de las adicciones. Si lo ve, minimiza su impacto sobre él, toma precauciones y dedica pensamiento al tal Red paranoico. La paranoia del paciente se transfiere y se convierte en la paranoia del doctor, como por un efecto espejo sincrónico también. Va apareciendo la palabra sincrónico. Lo sorprendente, dice Robertson, es que cuando él mismo se dio cuenta de que estaba experimentando paranoia, por efecto de espejo, la paranoia desapareció en él, y al mismo tiempo en algún lugar del edificio el paciente Red se desmoronó y tuvo que ser llevado al hospital. Lo que trata de explicarnos aquí Robertson es como de ciencia ficción, en esencia que se sincronizó con el paciente, lo absorbió, vampirizó, encarnó la patología y comprendiéndola también liberó en parte al menos al propio paciente, como si la computación de las dos cosas no tuviera la frontera cerrada que representan los cerebros. A mí esto me resulta muy extraño, pero intuitivamente lógico, de acuerdo con mis percepciones del mundo y de las otras personas. El autor pone aquí algunos ejemplos más donde voluntaria o involuntariamente se sincroniza con un paciente y enlazados en la sincronización trabajan como un solo ente. Es como si al compasarte con el otro quedas como ligado con el otro y entonces hay un espacio de trabajo particular. Aquí merece la pena rescatar una reflexión muy interesante de la psicoanalista Marie-Louise von Franz. Dice, interesante reflexión, en el campo de las emociones, fenómeno que se encuentra en el borde entre la realidad fisiológica y la realidad psicológica, el ritmo es esencial. En estados de intensa emoción realizamos movimientos rítmicos y tendemos a repetir ad infinitum los mismos pensamientos e iteraciones. Este hecho condujo a Jung a sospechar que los complejos del inconsciente podrían tener una naturaleza periódica rítmica. Como vemos, lo sincrónico aparece de diferentes maneras que vamos ligando. Por un lado tenemos la sincronía en el sentido de que cuando uno imita a otro y se acompasan, ese acompasamiento permite un cierto tipo de acciones, permite conducir al otro de alguna forma. Por otro lado tenemos lo que se comenta en esta frase en el sentido de que las emociones tienen una relación estricta con el ritmo. Hay una cuestión que es el ritmo. El ritmo es fundamental en el desarrollo de los complejos. Hay algo que es estrictamente melódico en la psicología y en la estructura de cómo está hecha la mente y nuestro funcionamiento psicológico. Robertson nos habla aquí de las investigaciones de Henry Reed en torno a la comunicación más allá de lo verbal, más allá de las palabras. Cómo en las relaciones entre las personas se crean ritmos, frecuencias, tendencias por debajo de las propias palabras y cómo eso se percibe como un feeling. Todo esto es una ciencia ficción, pero pienso, es tan solo nuestra falta de educación para percibir el mundo sensorial más allá de la palabra y la imagen. El feeling y su percepción hay que entrenarlos en nuestro mundo contemporáneo o mueren bajo el peso dominante de la imagen. La misma imagen está, la de YouTube, la imagen constante que oprime otro tipo de conocimientos por otros sentidos que pueden ser tan sofisticados y sutiles como el de la imagen o la palabra. En esta línea, Robertson cita las investigaciones de los psicólogos experimentales William Condon y Ray Birdwhistell y del antropólogo Edward T. Hall, donde demuestran que la danza sincrónica entre los individuos es algo más que una metáfora. Lo que hicieron estos tipos fue grabar a grupos de seres humanos en diferentes situaciones grupales a cámara hiperlenta, para observar cómo determinados movimientos se contagiaban de una forma imperceptible e inconsciente de una persona a otra. Lo que conocemos como danza, dicen, es realmente una versión estilizada de lo que los humanos hacen cuando interactúan entre sí.
La danza es una versión estilizada de lo que hacen los humanos cuando interactúan entre sí. Por ejemplo, tenemos el vídeo a cámara hiperlenta de un parque infantil en el que aparecen un grupo de niños, cada uno jugando a lo suyo, cada uno a su aire. En el vídeo hay una niña que está especialmente activa en el centro gravitacional en torno a los niños. Una niña que se mueve, los niños están en el suelo. Observaron cómo los niños alrededor de la niña, sin prestarle especial atención, empezaban a imitar movimientos de la niña de forma acompasada y sincrónica en el jugar. Aquí se describen otros experimentos en donde se muestra este curioso y misterioso fenómeno de contagio a través del éter, se diría. Entramos en el dominio de la psicometría, la capacidad de acceder a información interior sobre una persona solo con el mero contacto físico, sin mediar palabra, telepáticamente se diría. Mencionados estos experimentos, nos centramos en la palabra que apareció todo el tiempo: sincronía y sincronicidad. ¿Qué pasa con las sincronicidades? Aquí otra reflexión que quiero poner importante, de David Pitt. Forma parte de la naturaleza de las sincronicidades tener sentido y en particular estar asociadas con una profunda activación de energías en el interno de la psique. Es como si la formación de patrones dentro de la mente inconsciente se acompañara por patrones físicos en el mundo exterior. En particular, cuando los patrones psíquicos están a punto de alcanzar la consciencia, entonces las sincronicidades están en su punto álgido. Luego, las sincronicidades suelen desaparecer en la medida en que el individuo llega a ser consciente de la nueva estructura de fuerzas en el interior de su personalidad. Vayamos al grano de la experiencia. A todos nos ha pasado pensar en alguien y que esa persona nos llame, pensar algo y que nos aparezca una imagen en redes sociales relacionada. Si se repite varias veces nos fijamos y creamos un patrón y sentimos el efecto de sincronicidad rara. Robertson dice que no debemos fijarnos en el significado de la sincronicidad, de si es posible o no, mágica o no, sino en el hecho de que existe. Porque cuando existe la sincronicidad en la experiencia propia hay un contenido inconsciente que está buscando ser revelado. Ese es el sentido de la sincronicidad, el aviso de que tenemos en nuestro interior un nuevo conocimiento sobre nosotros que busca hacerse consciente y se auguran turbulencias. Las sincronicidades están más presentes en momentos de estilo acontecimiento extendido, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, la separación, el enamoramiento. Así, por un lado, la sincronicidad como brújula o aviso de que prestemos más atención hacia los contenidos en pugna en el interior de nuestra psique, porque entonces, en ese momento, es cuando hay que resolverlos, para evitar sobre todo el camino de la patología, creo yo. La sincronicidad como aviso. Nos acompasamos a un contenido y este contenido, con diferencia, tiene mayor potencial de cambio. Cuando nos aparece el patrón, nos hemos acompasado, sincronizado con algo que está relacionado con nuestro interior, que está en pugna. Es interesante esta observación, creo. Tenemos por otro lado un insight importante. Cuando provocamos la sincronicidad, por ejemplo, acompasando la respiración con otra persona, uno puede llevar hacia sí la respiración del otro por puro efecto imitativo. Esto es lo que hemos dicho antes. La sincronicidad como oportunidad y mecanismo de transformación, en definitiva. La sincronicidad como oportunidad y mecanismo de transformación, como aviso y como oportunidad de transformación. Todo esto nos lleva a intuiciones que finalmente bordean lo mágico u otros entendimientos sobre cómo es la realidad. La experiencia con dosis medias o altas de LSD, 100 o 150 microgramos, muestran, según he experimentado y contrastado con bastantes personas, lo que se conoce como el pulso, o la experiencia inefable de que el mundo y sus cosas son una sola cosa entramada, y de que hay un pulso, un latido central y como tal es armónico y total. Es un pulso que atraviesa el espacio-tiempo. Literalmente uno lo ve como una ola que lo atraviesa y el sentido interno. Uno nota cómo incrementa la intensidad, la fuerza, la conexión entre las cosas y cómo cuando pasa el pulso el yo se muestra como lo que finalmente es, en esencia, una ficción. Esta es la experiencia, al menos la que yo tuve, con un mal viaje que tuve, en el sentido de que me pasé, no estaba preparado para atender a este tipo de visiones. Percibí esta cualidad inefable de que todo se unificara en una sola cosa, todo fuera una sola cosa, todo estuviera compasado y relacionado entre sí. Y percibía una especie de
corazón que debía latir en alguna parte indefinida, porque no estaba en ningún lugar, estaba en todas partes, y esta especie de ola, como pulso de boom, algo que te atravesaba como una especie de ola. Yo lo sentía así, pero no era exactamente así, porque no era como que me atravesara, es muy extraño de explicar. La experiencia ofrece un contacto directo con el mundo como pulso, como danza unitaria. Esta es una experiencia inefable para el ego. No se puede bajar a palabras o conceptos esta realización porque, de lograrlo, lo destruiría al ego. Por lo que, apunte final que interesa para el oficio de escritor, el misterio está detrás de las palabras, en el sonido y la modulación. También ahí están determinadas respuestas metafísicas sobre nuestra existencia, codificadas en su específico lenguaje. Cada misterio metafísico está codificado en cada uno de sus lenguajes, no solo el de la palabra. Hay otros campos de conocimiento profundo. Y hasta aquí hemos llegado con este misterioso texto sobre la sincronicidad. Ya me diréis qué pensáis. A mí es un tema que me fascina y de golpe veo en muchos de los elementos aquí presentados conexiones efectivamente que considero nuevas frente a lo que ya sabía. Esta idea de melodía, esta idea de tramar, esta idea de acompasarse con el otro, de transferir una cosa u otra. Bueno, hemos tocado muchos temas que van desde el vampirismo hasta aquí, bueno, en fin, quién sabe qué. Aquí vuestros comentarios me interesan, vuestras opiniones, dado que este es un texto un poco más especulativo, en la línea de comentarios que me dejabais anteriores, quizá pidiendo no tanto como invitaciones a la lectura, sino precisamente desgranar libros y aportar ideas sobre cuestiones. Creo que puede ser interesante para todos. Para mí, desde luego, lo es. O al menos escribir esto pues me sirve para fijarlo en mi cabeza y pensar en ello sin mucha claridad, porque es sublime misterio.